En la fiesta de la empresa, todo parecía transcurrir como siempre. La música estaba alta, las luces tenues y las sonrisas forzadas, mezcladas con dosis excesivas de vino barato. Yo sostenía una copa medio vacía, mirando a mi alrededor con la neutralidad de quien no espera grandes sorpresas. Era una noche más, una de esas noches en las que puedes fingir que todos se caen bien, que los cumplidos son sinceros, que las miradas no tienen segundas intenciones. Pero en cuestión de segundos, mi mundo se derrumbó ante mis ojos. Mi esposa, mi mujer, mi roca, mi amor de tantos años, me soltó la mano en medio de la sala, como si se soltara de un peso muerto, y caminó con una sonrisa que ya no reconocía hacia su jefe. Lo agarró por la cintura con una intimidad feroz y provocativa, y lo sacó a bailar. Sabía que estaba allí. Sabía que la observaba. Sabía lo que eso significaba. Y, sin embargo, bailó. Con él. Como si yo nunca hubiera existido. Me acerqué a ambos, con la garganta apretada, el pecho ardiendo, los ojos húmedos de ira y dolor, y pregunté, ¿qué significa esto? Ella no dudó, no titubeó, no se disculpó. Simplemente dijo, significa que lo prefiero. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada en el estómago. Fría. Cínica. Definitiva. En ese momento, ya no era un esposo, ya no era un hombre, ya no era un ser humano. Era un espectro aplastado por la realidad de una traición pública. Sentí las miradas. Sentí los susurros. Sentí la vergüenza. Salí de allí. Destrozado. Cada paso hacia mi casa se sentía como 1000 toneladas arrastrando la dignidad que me quedaba. Llegué a casa y, sin pensarlo, hice lo que debía hacer. Escribí la carta de divorcio con manos temblorosas pero firmes. Palabras duras, dolorosas, pero necesarias. No quería más explicaciones, ni más miradas pidiendo perdón, ni más discursos de arrepentimiento. Era demasiado tarde. Muy tarde. Al día siguiente, ella leyó la carta. Y cuando comprendió que no era un engaño, que de verdad me iba, que mi amor se había convertido en cenizas, recobró la cordura. Y entonces comenzó el tardío espectáculo del arrepentimiento. Mensajes. Llamadas. Cartas. Llanto. Promesas. Súplicas. Pero el tiempo no regresa. Y un corazón roto no se cura de la misma manera. Lo intentó todo. Se presentó en mi puerta, diciendo que estaba perdida, que había tomado la peor decisión de su vida. Dijo que su jefe ya no quería saber nada de ella, que todo fue un impulso, que estaba confundida, que se sentía sola. Lloró. Suplicó. Tocó el timbre en mitad de la noche diciendo que no podía dormir sin mí, que nuestra historia era demasiado grande para terminar así. Pero la verdad es que lo que se rompió allí no fue solo el matrimonio. Fue el respeto. Fue la base. Fue él, nosotros. Y cuando eso se rompe, no hay vuelta atrás. Ya estaba muy lejos. En otro lugar emocionalmente, en otra etapa de mí misma. Lo más cruel para ella, y lo más silenciosamente liberador para mí, fue verla presenciar mi nuevo comienzo. Me vio retomar lentamente el rumbo de mi vida. Vio que no me rendí. Que no me quedé en el fondo del pozo al que me arrojó. Vio que mi dolor me hizo renacer. Y vio, con sus propios ojos, lo que quizás nunca esperó ver, a mí amando a otra mujer. Una mujer que no llevaba mentiras en su sonrisa. Que no escondía cinismo tras el cariño. Una mujer que me miraba como si cada segundo fuera único y que valoraba cada gesto. Eso la destruyó más que cualquier venganza que yo pudiera haber ideado. Y no tuve que mover un dedo. Me vio sonreír de verdad. Me vio más guapo. Más ligero. Me vio de la mano con alguien en lugares que solíamos visitar. Me vio realizado, mientras ella, poco a poco, se hundía en el vacío de su propia elección. Porque quienes traicionan fácilmente creen que la puerta siempre estará entreabierta. Pero ella encontró una pared donde antes había una entrada. Y ese fue el golpe final. El golpe más brutal. El mundo que había destruido se convirtió en una película de la que la sacaron en medio de la sesión. Y ella observó desde el público al final,
sin derecho a retomar su papel. El sabor del arrepentimiento llegó demasiado tarde. Cuando intentó regresar, ya no había espacio. Cuando se dio cuenta de lo que había perdido, lo que era amor ya era un recuerdo. Y peor aún, yo era feliz. Con alguien mejor. Con alguien que despertó en mí lo que ella había enterrado con desprecio durante tanto tiempo. Y ese es el verdadero castigo para quienes traicionan, descubrir que el otro, el traicionado, logró ser más fuerte, más digno, más amado. Y que su ausencia no solo fue superada, sino celebrada. Todavía me escribe. Dice que nunca me olvidó. Dice que reza todas las noches para que la perdone. Dice que me ve en sueños. Pero ahora solo soy un fantasma en su vida. Un eco lejano de lo que destruyó con sus propias manos. Un reflejo de lo que nunca volverá a tener. ¿Y yo? Seguí adelante. Con la ligereza de quien sufrió lo peor y sobrevivió. Con la madurez de quien entendió que el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Con la tranquilidad de saber que la vida se encargará de desquitarse, sin tener que ensuciarnos las manos. Lo que ella no sabía, lo que quizá nadie sabía, es que yo sospechaba algo desde hacía tiempo. Que su sonrisa, medio oculta en el móvil, esa prisa inusual por ir a trabajar, esos abrazos fríos, ya me contaban una historia silenciosa. Pero preferí callar. Preferí creer. Preferí dar crédito al amor. Y cuando la verdad llegó como una bofetada, no luché por algo que ya había muerto. Lo enterré con dignidad. Y viví el duelo hasta que el duelo me liberó. La traición duele. Corroe. Mata una parte de nosotros que quizá nunca regrese. Pero, curiosamente, también revela al otro. Expone quién es el traidor, el débil, el egoísta. Y nos muestra, a los traicionados, que estamos hechos de algo más fuerte de lo que imaginábamos. Su traición reveló mi fuerza. Y su ausencia reveló cuánto puedo ser amado. Lo irónico de todo es que me traicionó pensando que ganaría algo mejor. Pero perdió lo mejor que jamás tuvo. ¿Y yo? Me gané a mí mismo. Al final, lo que más le dolió no fue el peso de la traición ni la soledad que la siguió. Fue verme con otra persona. Verme feliz con otra persona. Una mujer a la que conocía. Una mujer que siempre había estado ahí. Una mujer a la que una vez dio por sentado. Porque esta mujer era todo lo que había pretendido ser. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Algo que ni ella, ni yo, ni nadie más podríamos haber predicho. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ningún tipo de traición. Nunca, todas las historias contadas son ficticio, pero reflejan verdades dolorosas sobre las consecuencias reales de las decisiones egoístas. Nuestro objetivo es mostrar cómo la traición destruye hogares, rompe la confianza y marca corazones para siempre. Ahora respira profundamente. Porque lo que estás a punto de escuchar a continuación es una historia intensa, dramática e impactante. Prepárate. La verdad duele. Daniel y Clara eran una pareja que, a ojos de todos, representaba el equilibrio perfecto entre amor, compañerismo y admiración mutua. Llevaban 9 años juntos y 4 casados. Se conocieron en un evento universitario y, desde el principio, se desarrolló entre ellos una conexión serena y madura, distinta de la pasión desenfrenada de los romances juveniles. Era el tipo de relación construida sobre el diálogo, la paciencia y la suma de pequeñas rutinas que, con el tiempo, se habían transformado en rituales emocionales. Daniel era arquitecto, de esos que amaban las líneas limpias y la simetría, y Clara trabajaba en el departamento de finanzas de una gran empresa, siempre pendiente de los números y de la organización que le daba una sensación de control sobre su vida. Durante años, vivieron en una sutil armonía, donde los silencios que compartían eran tan reconfortantes como las risas nocturnas. Se despertaban juntos, tomaban café escuchando las mismas canciones de siempre, se despedían con besos apresurados y se reencontraban al final del día como si, de alguna manera, todo girara en torno a ese regreso. Tenían un apartamento acogedor, decorado en tonos neutros y con plantas esparcidas por los rincones del salón, reflejo del buen gusto de Clara y la sensibilidad de Daniel. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo,
el sillón que compraron juntos en un viaje a Buenos Aires, las fotos de los senderos que hacían los fines de semana, la lámpara de la mesita de noche que Clara insistía en mantener encendida aunque la bombilla parpadeara. Planeaban tener hijos, pero no había prisa. Les gustaba vivir el presente, creyendo que todo llegaría a su debido tiempo. Hablaban del futuro constantemente, pero siempre con ligereza. Hablaban de abrir un bed and breakfast en la montaña, de viajar de mochilero por Europa, de adoptar un cachorro y de envejecer viendo el atardecer desde el balcón. Nada grandioso, nada irreal, solo sueños posibles, sostenidos por una rutina que parecía sólida y predecible. Daniel era uno de esos hombres atentos que notaba un nuevo corte de pelo, recordaba fechas importantes y preparaba sorpresas sencillas, como notas en el espejo o un café especial para el fin de semana. Poseía una calma que disipaba cualquier tensión y una escucha atenta que hacía que Clara sintiera que sus palabras importaban. Era discreto, reservado, pero profundamente intenso con los sentimientos que albergaba. Nunca fue de los que se dejaban ver demasiado, pero con pequeños gestos revelaba un amor que crecía en silencio. Clara, en cambio, era práctica, inteligente, de carácter fuerte, pero con un corazón lleno de dulzura. Sabía lo que quería, tenía ambiciones y se dedicaba tanto al trabajo como a su relación. Siempre se aseguraba de mantener todo en orden, sus finanzas, sus planes, su hogar e incluso sus emociones. Sabía afrontar las crisis y resolver los conflictos con una madurez excepcional, lo que hacía que su relación, en cierta medida, fuera envidiable para quienes la rodeaban. Sus amigos más cercanos siempre los vieron como un ejemplo. En las cenas en pareja, en las reuniones de fin de semana, era común escuchar comentarios como, se entienden con solo mirarse, o, es hermoso ver cómo se respetan. Y, de hecho, había respeto. Clara apoyaba a Daniel en sus proyectos, incluso cuando él pasaba noches en vela creando bocetos y renders que nunca terminaba. Y él, a su vez, siempre se interesaba por sus inquietudes y triunfos en el trabajo, aunque no entendía ni una palabra de análisis financiero. El diálogo entre ellos era constante, honesto y, por lo que se veía, sin resentimientos. Pasaron momentos difíciles como cualquier pareja, pero siempre parecieron salir fortalecidos. Hubo desempleo, una mudanza, una enfermedad familiar, tensión con parientes, y aún así permanecieron juntos, fuertes, uno al lado del otro. Eran cómplices, y la complicidad, más que el deseo o la pasión, parecía ser lo que los mantenía unidos. Sin embargo, algo crecía en silencio, y ninguno de los dos parecía notarlo. No era una crisis evidente ni una ausencia flagrante. Era una suma de momentos dispersos, pequeñas distancias que se acumulaban. Clara, cada vez más involucrada en el trabajo, asumiendo nuevas responsabilidades, reuniones constantes, metas inalcanzables. Daniel, inmerso en proyectos, buscando reconocimiento, intentando abrir su propia oficina. Las horas que pasaban juntos disminuían, el cansancio se instalaba, los besos se volvían demasiado rápidos, las caricias eran menos frecuentes. Pero nada que sonara alarmante, nada que hiciera saltar la alarma. Simplemente era la vida, ser la vida. Y, como muchas parejas, seguían así, confiando en el amor que habían construido, creyendo que la estabilidad era sinónimo de eternidad. Los fines de semana se volvieron más tranquilos, las conversaciones más técnicas, las risas menos espontáneas. No hubo peleas ni arrebatos. Solo la rutina que se extendía como una niebla entre los dos. Y, sin embargo, si les preguntaban, decían que estaban bien. Y en efecto, lo estaban, dentro de la normalidad que los rodeaba. Mantenían las apariencias, no por vanidad, sino porque realmente creían que esta etapa pasaría. Siempre pasaba. La vida en pareja estaba hecha de esto, etapas. Al menos eso decía Clara cuando se sorprendía soñando despierta por las noches, mirando el techo del dormitorio. Y Daniel estaba de acuerdo, incluso cuando la soledad en medio de la relación comenzaba a resonar en su interior. Clara había ganado reconocimiento dentro de la empresa. Era respetada, admirada, había ascendido rápidamente y ahora compartía el liderazgo de proyectos importantes con figuras estratégicas de la junta directiva. Entre estos nombres, había uno en particular que comenzaba a aparecer con más frecuencia en su rutina. Un nuevo gerente, procedente de otra unidad, que llegó como refuerzo para un periodo de reestructuración en la empresa. Joven, ambicioso, elocuente.
Alguien que sabía hacerse oír, que elogiaba públicamente, que miraba con interés y hablaba con intensidad. Un hombre que pareció comprender de inmediato el lenguaje que Clara estaba acostumbrada a usar: resultados, reconocimiento, mérito. Al principio, era solo eso. Una colaboración de trabajo eficiente y productiva. Pero los intercambios se volvieron más personales. Los almuerzos de las reuniones se convirtieron en conversaciones más largas, mensajes enviados fuera de horario, bromas privadas. Clara, que siempre había sido extremadamente racional, comenzó a sentir algo que no podía nombrar. Era una mezcla de emoción e incomodidad. Un extraño entusiasmo, un ligero cosquilleo en el estómago. Pero nada grave. Todavía amaba a Daniel, seguía casada, seguía volviendo a casa todos los días. No había nada malo. En absoluto. Mientras tanto, Daniel trabajaba en el proyecto más audaz que jamás había aceptado: la construcción de un centro cultural en un barrio histórico. Era un contrato que podría cambiar su carrera y poner su nombre en el foco. Pasaba días enteros fuera, visitando el lugar, reuniéndose con inversores y ajustando presupuestos. Por la noche, regresaba exhausto. Clara ya dormía. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando con tableros de dibujo y modelos 3D, intentaba estar presente. Preparaba el desayuno, sugería ir al cine, proponía una salida. A veces Clara aceptaba, a veces decía que necesitaba trabajar. Y él lo entendía. Siempre lo entendía. Quizás demasiado. Incluso con los malentendidos, había amor. Cuando se miraban a los ojos, aún había recuerdos. Cuando reían de algún viejo recuerdo, aún había conexión. Pero la frecuencia de esta disminuyó. El amor seguía ahí, pero parecía cubierto por una fina capa de cansancio. Todavía existía, pero menos visible. Menos palpable. El tiempo, en silencio, los reacomodó en lados opuestos de una vida que una vez pareció ser para dos. Nadie los engañó. Nadie mintió. Nadie gritó. Nadie se fue. Todavía. Se acercaba la fiesta de la empresa. Un importante evento anual que reunía a empleados de todos los departamentos. Clara, como una de las líderes del equipo, desempeñaría un papel destacado en la organización. Estaba emocionada, más por el prestigio que por la celebración en sí. Daniel decidió acompañarla, como siempre, aunque no era el tipo de ambiente que disfrutaba. Quería estar ahí para ella. Quería verla brillar, incluso desde lejos. Eligió un atuendo elegante, preparó un regalo simbólico para que lo entregara al día siguiente y reservó un restaurante para celebrar el ascenso profesional de su esposa. No sabía que esa noche sería el punto de inflexión. No imaginaba que algo, en ese ambiente de música alta y luces cálidas, cambiaría para siempre el curso de la historia que creía estar viviendo. Y aún así, todo parecía normal. Hasta que dejó de serlo. La noche de la fiesta llegó rodeada de silenciosa expectación. Clara salió del salón con un vestido color vino que realzaba su sobria elegancia, esa elegancia que no necesitaba llamar la atención para hacerse notar. Daniel la observó en silencio unos segundos, con una discreta sonrisa en los labios, esa sonrisa que revela orgullo y ternura a partes iguales. Comentó que estaba preciosa, y ella respondió con un rápido agradecimiento, cogiendo su bolso y revisando su móvil una vez más. Él no se dio cuenta, pero esa noche llevaba un perfume diferente, más dulce, más intenso, una elección inusual para alguien que siempre prefería los aromas suaves. Durante el trayecto al lugar del evento, hablaron poco. Daniel mencionó un nuevo proyecto que podría requerir un viaje corto pronto, y Clara asintió distraídamente, mientras intercambiaban mensajes que él no preguntó de quién eran. Llegaron al salón iluminado por tonos dorados, con música de fondo y un constante murmullo de voces. Había colegas por todas partes, sonrisas ensayadas, saludos formales. Clara fue inmediatamente absorbida por su equipo, mientras Daniel se quedó atrás, sirviéndose una copa de vino y observando todo con cierta distancia respetuosa. Parecía segura, deslizándose entre los invitados como si ese entorno fuera una extensión natural de ella misma. Hablaba con firmeza, reía con ligereza, y de vez en cuando sus ojos se cruzaban con los de Daniel desde el otro lado de la sala, y sonreía con moderación, como para indicarle: estoy aquí, pero estoy ocupada.
A él no le importaba. Estaba acostumbrado a darle espacio, a comprenderla. Sabía que esa noche era importante para ella, y que su presencia era más un gesto de apoyo que de participación directa. Sin embargo, con el paso de las horas, algo empezó a cambiar. Daniel empezó a notar una extraña frecuencia en las miradas de Clara en una dirección específica. Un hombre alto, con blazer gris, barba y sonrisa fácil. Hablaban demasiado cerca. Se reían de algo que solo ellos parecían entender. Se tocaron los brazos con familiaridad. Daniel intentaba no interpretar nada. Intentaba anteponer la razón a la intuición. Al fin y al cabo, él era su jefe, o al menos eso era lo que ella le había dicho unas semanas antes. Un nuevo entrenador, alguien que tenía una buena relación con el equipo. Pero lo que Daniel vio no fue solo una relación profesional. Clara y el hombre se alejaron varias veces para conversar más a solas. Una vez en el jardín, otra cerca del bar y luego en uno de los pasillos laterales. Daniel no lo siguió. No quería parecer inseguro ni controlador. Pero algo en su interior empezó a tensarse con una fuerza sorda. Intentó distraerse, entablar conversación con otros invitados, pero su mirada siempre volvía a donde ella estaba. Y ella parecía cada vez menos presente. Cuando regresó al salón, tenía una expresión eufórica, como alguien que está pasando por algo que no quiere interrumpir. Daniel intentó reprimir su incomodidad. No quería convertir esa noche en un recuerdo amargo. Pero sentía una opresión en el pecho. En cierto momento, la vio bailando con su jefe. Primero, en grupo, entre colegas. Luego, la música cambió y los demás abandonaron la pista. Los dos se quedaron solos. Él la rodeó con el brazo con naturalidad. Ella apoyó las manos en sus hombros como si ya lo hubieran hecho antes. El cuerpo de Clara se apretó contra el suyo como si ya conociera el camino. Daniel se quedó paralizado. Un entumecimiento se apoderó de sus piernas, como si estuviera anclado al suelo por raíces invisibles. Todo a su alrededor se apagó, como si el sonido de la fiesta hubiera quedado cubierto por un espeso velo de incredulidad. Caminó hacia ellos, tragándose el dolor que le subía a la garganta. Se detuvo frente a la pareja y, en voz firme pero baja, preguntó qué significaba eso. Clara no dudó, no apartó la mirada, no se sintió avergonzada. Simplemente dijo que significaba que prefería al otro. Sin más palabras, sin justificaciones, sin andarse con rodeos. Una frase. Daniel no respondió. No hubo palabras. Simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida, cruzando el pasillo como si estuviera en un mundo paralelo, donde el suelo se movía bajo sus pies. Afuera, el aire de la noche parecía más pesado. La humillación se mezclaba con la confusión, con el cansancio, con el eco de la frase que aún le martilleaba la cabeza. Ella lo prefería. ¿Cómo podía alguien decir eso con tanta frialdad? ¿Cómo podía alguien abandonar un amor, una historia, delante de un público? Condujo a casa con los nudillos blancos en el volante. Cada semáforo en rojo era una pausa forzada para contener el torbellino. No lloró. No gritó. No llamó. Simplemente permaneció en silencio. Un silencio denso, absoluto, que invadió hasta los espacios más íntimos de su alma. Al llegar, simplemente encendió la luz del salón, se quitó los zapatos como si no quisiera despertar fantasmas y se sentó en el sofá. Agarró papel y bolígrafo y escribió. La carta de divorcio nació allí, en apenas unas líneas. Clara no merecía más explicaciones. No merecía más tiempo. No merecía más espacio en su vida. El matrimonio había muerto en esa pista de baile. Envolvió la carta, la dejó sobre la mesa de la cocina, apagó la luz y se durmió. Durmió poco. Se despertó temprano. Y salió de casa antes de que ella regresara. A última hora de la tarde, llegó Clara. Entró despacio, todavía con su ropa de fiesta puesta, el pelo recogido a la carrera, como si intentara fingir que no había pasado nada. Al ver el sobre, dudó unos segundos. Luego, lo abrió. Lo leyó. No una, sino varias veces. Su cuerpo se desplomó. Se sentó en el suelo de la cocina,
con la espalda contra la pared. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, él pareció comprender el peso de lo que había hecho. Intentó llamarla. Envió mensajes. Ninguna respuesta. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. Él se presentó en su puerta. Dejó notas. Pidió hablar. Le prometió que todo podía ser diferente. Que aún la amaba. Que se había perdido a sí mismo por un momento. No sabía qué hacía. Pero Daniel no se rindió. Ya estaba en otra frecuencia, en otro tiempo. Estaba demasiado herido para permitir que ella lo tocara de nuevo. Clara empezó a marchitarse por dentro. Empezó a evitar a sus colegas, a rechazar invitaciones y a descuidar su trabajo. El mismo ambiente que una vez la había enaltecido ahora la asfixiaba. El hombre por el que había dejado a su marido no la buscó después de la fiesta. Ningún contacto, ninguna palabra. Era como si todo hubiera sido un juego para él. Clara se dio cuenta demasiado tarde. Y cuanto más lo comprendía, más sentía el amargo sabor de la pérdida. La ausencia de Daniel dolía como la ausencia de ella misma. Miró los objetos de la casa y todo le recordaba lo que habían construido. El café que le gustaba, la almohada torcida que arreglaba todos los días, el sonido de su risa mientras veía el mismo programa de siempre. Todo estaba vacío ahora. Mientras ella se hundía, Daniel se reconstruía. Discretamente, despacio, en silencio. Encontró refugio en su trabajo, en los amigos que le quedaban, en el silencio que una vez lo lastimó y ahora lo fortalecía. Descubrió nuevas pasiones, nuevos caminos, nuevos propósitos. Poco a poco, volvió a sonreír. Sin culpa. Sin miedo. Sin ella. Pero había algo que aún desconocía. Algo que Clara llevaba en silencio, como una sombra. Un detalle que no se reveló. Un secreto que, al salir a la luz, lo cambiaría todo de nuevo. Porque hay dolores que se prolongan más allá del final. Y algunas verdades aún estaban a punto de estallar. El tiempo pasó como para quienes necesitan aprender a vivir con la ausencia. Clara persistió en las primeras semanas, luego en los primeros meses, y finalmente cayó como quien comprende que ha perdido no solo a la otra persona, sino también a sí misma. Daniel siguió adelante. Cambió de domicilio, cambió de rutina, rehizo su vida sin cargar con los escombros de un amor destrozado. Se propuso no mirar atrás, no por rabia, sino porque sabía que cada recuerdo era un riesgo de recaída. Ya no había dolor, solo un vacío lleno de nuevos paisajes, nuevas conversaciones, nuevas posibilidades. Se estaba poniendo de pie como quien ha tocado fondo y ha aprendido a caminar sin apoyo. Sin embargo, no esperaba reencontrarse con ella. Y mucho menos de esa manera. Era una tarde cualquiera en un centro cultural donde trabajaba como consultor para un proyecto social. Estaba con un grupo de jóvenes aprendices cuando el coordinador le llamó la atención sobre una nueva voluntaria que había sido aprobada para trabajar en el sector administrativo. No le interesó hasta que la vio entrar por la puerta con una expresión abatida pero decidida. Clara. Sus ojos lo buscaron con una mezcla de vergüenza y esperanza. Mantuvo la mirada firme pero neutral. No dijo nada. Solo asintió y regresó con su grupo. Ella, a su vez, se sentó en una mesa al fondo y se concentró en sus papeles. Durante unos días, trabajaron juntos sin intercambiar más que saludos educados. Pero era imposible ignorar por completo la tensión entre ambos. Sus miradas se cruzaron y los silencios se alargaron más de lo aceptable. Hasta que, una tarde gris, Clara se armó de valor. Esperó a que todos salieran de la habitación, se acercó a Daniel y le dijo en voz baja que necesitaba hablar, que había algo que nunca había tenido el valor de decirle, pero que ahora ya no podía soportarlo sola. Respiró hondo, consideró negarse, pero algo en la forma en que lo miraba lo convenció de que había algo más. Caminaron juntos hacia el patio interior, donde el sonido de la fuente suavizaba el ambiente. Se sentaron en bancos opuestos, lejos, pero conectados por una tensión invisible. Clara empezó diciendo que sabía que él ya no le debía nada, que probablemente ya había pasado página, y todo indicaba que así era, pero que aún merecía escuchar lo que ella le había ocultado, por cobardía, miedo, orgullo.
Daniel no respondió. Simplemente miró al suelo, esperando a que fuera directa al grano. Y lo hizo. Con la respiración entrecortada y la voz entrecortada, reveló que él no conocía toda la historia. Dijo que, meses antes de la fiesta, había empezado a acercarse a su jefe, como él había notado, pero que su relación no había comenzado como una traición explícita, sino como una necesidad emocional, como una vía de escape de una rutina que la asfixiaba y que no tenía el valor de afrontar. Daniel ya lo sabía, en cierto modo. Lo que él desconocía, y lo que la hizo dudar antes de continuar, era lo que realmente había sucedido después de la fiesta. Clara confesó que, a la mañana siguiente de su ruptura, fue al apartamento de su jefe creyendo haber tomado una decisión, aunque no sabía qué tipo de decisión era. Pero al llegar, encontró a otra mujer saliendo del edificio, con la misma ropa que la noche anterior, besándolo íntimamente en la puerta. Clara comprendió en ese momento que nunca había habido reciprocidad. Que solo había sido otra aventura para él. Regresó a casa en shock, tratando de procesar la cadena de malas decisiones que había tomado. Y, sin embargo, eso no fue lo más doloroso. Lo que vino después sí lo fue. Daniel finalmente levantó la vista, mirándola fijamente. Ella contuvo las lágrimas y, con desesperada determinación, le reveló el secreto que siempre había temido que él supiera: la mujer que había iniciado esa relación con su jefe, días antes de la fiesta, era la nueva novia de Daniel. Un silencio penetrante se hizo entre ambos. Daniel frunció el ceño, sin comprender al principio. Clara, al ver que no ataba cabos, continuó. Explicó que después del divorcio, al ver que Daniel se acercaba a una nueva mujer, una amiga en común que había aparecido en algunas fiestas, empezó a fijarse en ella obsesivamente. Empezó a seguirla en redes sociales, encontró fotos antiguas y empezó a atar cabos. Hasta que descubrió que, semanas antes de la fiesta, esta mujer había asistido a una reunión en la empresa donde trabajaba Clara, invitada por un conocido en común, y que, en esa ocasión, había tenido una breve aventura con el jefe de Clara. Una aventura que él había omitido, pero que Clara pilló por accidente, en un grupo de chat interno al que no debería haber tenido acceso. Al descubrirlo, Clara sintió una especie de furia interior. Una sensación de posesión que desconocía que aún existía. Quería demostrar que también podía seducir, que también era deseable, que podía ser más que una esposa ignorada en medio de la rutina. Y entonces, inconscientemente, inició una especie de juego enfermizo. Se acercó aún más a su jefe, intensificó sus contactos, permitió que el coqueteo se convirtiera en deseo, y que el deseo se convirtiera en transgresión. Todo esto no solo por necesidad, sino por competencia. Una guerra invisible contra una mujer que ni siquiera sabía que la estaban utilizando como arma. Daniel tardó unos segundos en comprender lo que decía. Cuando por fin lo hizo, se levantó del banco como si el suelo hubiera desaparecido. Caminó en círculos, se pasó las manos por el pelo y preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella, si esto iba en serio. Clara también se levantó, intentó acercarse, pero él retrocedió. Le preguntó por qué nunca se lo había dicho. Ella respondió que tenía miedo. Que al principio no creía que él realmente continuara con esa mujer, y luego fue demasiado tarde. Ahora lloraba. Dijo que no tenía intención de destruirlo, que solo quería demostrar que estaba viva, deseada, importante. Pero sabía que había cometido un error. Sabía que había sido cruel, mezquina e inconsecuente. Daniel, por su parte, permaneció inmóvil durante largos minutos. El dolor ya no era rabia. Era algo más profundo, como una doble traición. La mujer que lo había abandonado y la mujer que había aparecido para salvarlo estaban, de alguna manera, unidas por un pasado que él desconocía. Preguntó si la nueva mujer lo sabía. Clara dijo que no. Que el jefe probablemente había omitido esta participación por conveniencia. Y que la otra mujer quizás era solo una más entre muchas en su red. Se hizo el silencio de nuevo. Daniel miró al cielo nublado como si buscara respuestas en las nubes. Entonces se volvió hacia Clara y le dijo con voz tranquila pero firme que esta era la última conversación entre ellos. No por odio, sino por instinto de supervivencia. Que oír esto era como descubrir que el terreno que pisaba no solo era inestable, sino falso. Y que ya no podía abrigar afecto por una historia donde solo era un peón en el juego de alguien. Clara intentó decir algo,
pero él hizo un gesto con la mano y se alejó. Caminó por el pasillo hacia la puerta del centro cultural, sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en meses, Daniel no durmió. Yació en absoluto silencio, en la oscuridad, sintiendo el peso de todas las verdades que había ignorado. Se dio cuenta de que, incluso después de todo el proceso de reconstrucción, aún había grietas internas que no había enfrentado. Pero en ese momento, se hicieron visibles, y por primera vez supo exactamente qué debía hacer. Porque hay verdades que, al revelarse, no solo cambian el curso de la historia. Cierran capítulos enteros con una violencia sutil. Como si todo lo anterior fuera solo un prólogo. Y lo que vendría después, finalmente, fuera el verdadero comienzo. Daniel evitó el centro cultural durante los siguientes días. Pidió permiso al proyecto, dejó el grupo en manos de otro arquitecto y se acostó sin dar más explicaciones. Aquella conversación con Clara le había abierto un desgarro interior más profundo del que creía capaz de soportar. No era solo el dolor de haber sido traicionado, de haber sido abandonado públicamente por un hombre que solo buscaba un capricho momentáneo. Era la brutal y aplastante comprensión de que había reconstruido su vida sobre ruinas que aún ocultaban veneno. La mujer con la que empezaba a creer que podía empezar de nuevo, que le había traído paz en medio del caos y le había ofrecido un cariño que creía extinto, formaba parte de una red que ahora revelaba sus viles y entrelazadas líneas. Y aunque no hubiera habido culpa directa por su parte, el vínculo existía, y eso era suficiente para que Daniel volviera a dudar de todo. Empezó a evitar incluso los lugares que solía frecuentar. El café de la esquina, el parque donde corría por la mañana, la pequeña librería donde había redescubierto el placer de la soledad. Empezó a caminar por calles que no conocía bien, sin rumbo, sin prisas, simplemente dejando que sus pasos lo guiaran fuera de sí mismo. Un día, sin saber cómo, terminó sentado en un banco del parque al caer la tarde, viendo a niños jugar con una pelota desgastada mientras los ancianos jugaban al dominó bajo la sombra de un árbol. Era una escena tan ajena a su dolor que, por un momento, sintió rabia. Rabia por cómo el mundo seguía como siempre, por cómo nadie parecía notar que llevaba una implosión dentro de él. Pero también sintió una extraña forma de alivio, había vida más allá de su historia, había movimiento más allá de su sufrimiento. Y quizás esto, más que cualquier consuelo, era lo que necesitaba comprender. Esa misma noche, recibió un mensaje inesperado. Venía de ella, la mujer con la que había comenzado una nueva etapa. El mensaje era simple pero directo: necesitamos hablar. Por favor, escúchame. Daniel dudó. Ya no quería afrontar la verdad, no quería avivar más las heridas, pero algo en su forma de escribir, sin excusas ni justificaciones, lo impulsó a responder. Quedó con ella 2 días después, en un pequeño restaurante donde solían almorzar en sus primeras citas. Cuando llegó, ella ya lo estaba esperando, sentada en una mesa de un rincón, con las manos juntas y la mirada fija en la puerta. Vestía con sobriedad, sin maquillaje, con el pelo recogido sin pretensiones. Se sentó sin saludarla con una caricia ni una sonrisa. Simplemente se recostó en su silla y esperó. Ella no perdió el tiempo. Le dijo que había oído hablar de Clara, que lo había contactado poco después de su conversación en el centro cultural. Que Clara le había contado todo, soltándole la bomba con una mezcla de alivio y venganza. Dijo que estaba en shock, que sentía náuseas, que se alejó durante días, intentando procesarlo. Daniel guardó silencio. Ella continuó. Explicó que si había estado en esa reunión, que había conocido al hombre, que se había involucrado con él durante unas semanas, sin imaginar el impacto que tendría meses después. Que fue algo fugaz, sin importancia, y que nunca más se había cruzado con él. Y que, con traje, solo había atado cabos cuando Clara le reveló todo. Dijo que entendería si él no quería verla más, si pensaba que todo era una farsa, pero que necesitaba dejarlo claro: nunca había jugado, nunca había mentido, nunca lo había utilizado. Que el cariño que había forjado por él era verdadero, limpio, diferente a todo lo que había sentido antes. Daniel respiró hondo. La miró con ojos más dulces, como si intentara separar el pasado del presente con pinzas. Por un instante, vio en ella a la misma mujer que lo había consolado sin exigir nada, con una mirada serena y una risa ligera. Pero el peso de la revelación seguía ahí. Él había dicho que necesitaba tiempo.
Ella lo entendió. No lloró, no pidió nada. Él simplemente asintió con lágrimas en los ojos y se levantó. Esa misma semana, Clara volvió a buscarlo. Llamó a la puerta del nuevo apartamento y esperó en silencio, aunque sabía que quizá no la abriera. Daniel, por impulso o por cansancio, la abrió. Ella no dijo nada de inmediato. Simplemente le entregó un sobre con una carta escrita a mano. Él dijo que era la última vez que lo molestaría. Que no esperaba perdón ni reconciliación, solo quería que la leyera cuando sintiera que era posible. Luego se dio la vuelta y se fue. Daniel sostuvo el sobre unos minutos, de pie, mirándolo como si estuviera viendo una cápsula del tiempo. Solo lo abría de noche, cuando el apartamento estaba en silencio. La carta no era una confesión. Era una disculpa, sí, pero también era un relato íntimo de arrepentimiento. Clara habló de cómo su ego, orgullo y sentimientos de abandono habían distorsionado su percepción de la realidad. Dijo que, cuando vio a Daniel reconstruyéndose con otra mujer, se sintió descartada, reemplazada, olvidada. Y que eso la consumía. Admitió que durante años había usado la fuerza como escudo, intentando controlarlo todo, incluso a él, sin siquiera darse cuenta. Y que ahora entendía que el amor no se detiene con la dominación, sino con la verdad. Terminó diciendo que si él hubiera encontrado a alguien capaz de amarlo con el mismo cariño que ella había descuidado, entonces debería ser feliz. Porque, a pesar de todo, se lo merecía. Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Había dolor, sí, pero también una extraña forma de liberación. Era como si Clara finalmente lo hubiera liberado del ciclo. Al día siguiente, Daniel no buscó a nadie. No envió mensajes, no contestó llamadas. Simplemente salió a caminar. Fue a la playa, donde el agua rozaba suavemente la arena. Se sentó frente al mar y se quedó allí durante horas, sin mirar su celular, sin pensar en el trabajo, sin escuchar voces. Solo respirando. Al final de la tarde, escribió un solo mensaje. Era para la mujer de la que se había distanciado. «¿Podemos hablar de nuevo?», respondió ella casi de inmediato. Quedaron en verse en el mismo lugar. Esta vez, la reunión fue diferente. Llegó sintiéndose más ligero. Pidió un café, se sentó frente a ella y empezó a hablar. Dijo que aún tenía heridas abiertas, que aún intentaba comprender el significado de todo aquello. Pero también dijo que, por primera vez, no sentía rabia. Que quería intentar reconstruir, sin prisas, sino con la verdad. Que si ella estaba dispuesta a acompañarlo, aunque supiera que el camino sería incierto, él querría quedarse a su lado. Ella sonrió con la mirada. No se levantaron, no se abrazaron. Simplemente se quedaron allí, como dos supervivientes que finalmente deciden construir algo nuevo sobre tierra firme. De regreso a casa, Daniel sintió algo diferente. No era una felicidad completa, ni un alivio total. Era una especie de serenidad que llega después de la tormenta. Sabía que aún quedaba mucho por venir. Que las consecuencias de esa maraña de acontecimientos aún resonarían en sus recuerdos. Pero ahora tenía una opción. Y, lo más importante, tenía claridad. Y a veces, eso solo es más que suficiente para empezar de nuevo. Tras aquel reencuentro silencioso y significativo, algo se asentó en Daniel, no como una respuesta definitiva, sino como una tregua entre el pasado y el futuro. Pasó los días siguientes intentando encontrar un ritmo que le diera sentido a aquel nuevo momento, ya no atrapado por el dolor de la traición, pero también lejos de la entrega total que exige un nuevo amor. No quería que el tiempo se agotara, pero tampoco podía vivir en suspenso. La mujer con la que había empezado a construir algo, incluso tras la inesperada revelación sobre su pasado con el exjefe de Clara, demostraba una serenidad que lo tranquilizaba. No exigía, no forzaba, simplemente era. Y su presencia, discreta, firme, pausada, se abría paso en la vida de Daniel de una forma casi imperceptible, pero profundamente acogedora. Aún así, había días en que todo parecía volver con fuerza. Imágenes repentinas, palabras no dichas, hipótesis que se mezclaban con la realidad y creaban un torbellino interior. Daniel sabía que no se trataba solo de superar una traición o lidiar con un secreto. Era más que eso.
Se trataba de reconstruirse con una nueva versión de sí mismo, una versión que ahora comprendía hasta qué punto los seres humanos son capaces de herir y ser heridos, pero también de perdonar y empezar de nuevo. Las cicatrices estaban ahí, y había aprendido que no era necesario borrarlas para escribir una nueva historia. Solo necesitaban integrarse. El reto ahora era permitir que el amor renaciera sin cargar con los fantasmas que insistían en susurrarle al oído en momentos de duda. Clara, en cambio, desapareció durante semanas. No por falta de voluntad, sino porque comprendió que su presencia en ese momento de la historia ya no era bienvenida. Había traspasado todos los límites posibles, se había dejado llevar por una amarga vanidad, por la necesidad de demostrar algo que ya ni ella misma entendía. Y ahora lidiaba con el eco de sus propias decisiones. Cambió de trabajo, vendió el apartamento que compartía con Daniel y se fue a vivir sola a un barrio más remoto, donde nadie la reconocía, donde quizás podría redescubrir una parte de sí misma que aún mereciera respeto. El remordimiento la seguía como una sombra. No pasaba un día sin que pensara en las palabras que había escrito en la carta que le había dado, en las noches en que se despertaba con la conciencia exigiéndole verdades que nunca había sabido cómo afrontar. Empezó terapia, leyó libros sobre el perdón, reflexionó sobre las distorsiones que había cometido en nombre de un orgullo herido. Y, más que nada, comenzó a aceptar que perder a Daniel había sido, sobre todo, un reflejo de su propia incapacidad para amar con madurez. Mientras tanto, la nueva relación de Daniel iba tomando forma. Empezaron a compartir algo más que conversaciones superficiales. Compartían cafés en silencio, paseos improvisados, cenas sencillas en casa. Su complicidad se fue construyendo poco a poco, basada en la transparencia que él ahora consideraba innegociable. Ella lo sabía todo. Conocía sus traumas, sus dudas, sus incertidumbres. Y no intentaba arreglar nada, simplemente se quedaba. Y esta permanencia, tan inusual, tan libre de exigencias, fue lo que empezó a sanar de verdad las grietas que aún lo cubrían. Daniel volvió a soñar con el futuro, pero ahora con los pies en el presente, sin idealizaciones. Y esto lo hizo más fuerte. Más completo. Más capaz de comprender el valor de las pequeñas cosas. Pero había algo que aún lo inquietaba. Un dilema que no podía quitarse de encima. El hecho de que, aunque estaba empezando de cero, parte de su nueva historia había sido moldeada por viejas mentiras. No de la mujer con la que ahora estaba, sino por el juego de manipulación y silencio que Clara había iniciado. Necesitaba comprender hasta qué punto eso lo afectaba, hasta qué punto aún lo impulsaban heridas que no eran suyas. Una noche, decidió abrir una caja que había guardado en el armario desde que se mudó. Dentro había viejas cartas, fotos, notas intercambiadas a lo largo de los años con Clara, recuerdos que había evitado durante demasiado tiempo. Lo leyó todo con una perspectiva diferente. Ya no como quien revive, sino como quien analiza, con la lucidez de quien ahora ve defectos donde antes veía romance. Y finalmente se dio cuenta de que esa relación nunca había sido tan sólida como parecía. Que había habido desequilibrios desde el principio, que él era demasiado silencioso, que ella era demasiado asertiva y que la traición fue solo el detonante de algo que ya se venía rompiendo silenciosamente. Esta comprensión lo liberó. A la mañana siguiente, le envió a Clara un breve mensaje. No era una solicitud de conversación, ni una provocación. Solo un agradecimiento. Le escribió que, a pesar de todo, estaba agradecido de haber visto finalmente la verdad sobre sí mismo. Y que esperaba que ella encontrara paz en su propio camino. Clara leyó el mensaje sentada junto a un lago, donde pasaba los fines de semana sola. Lloró. Pero no de resentimiento. Lloró porque se dio cuenta de que, después de todo, quizás había allí una especie de perdón que no se puede nombrar, pero sí sentir. Una especie de cierre que no requiere reencuentro, sino solo madurez. Esa misma semana, Daniel recibió una invitación para hablar en un evento de arquitectura sobre la reconstrucción de espacios urbanos. Irónico, pensó. Estaba reconstruyendo su propia vida y ahora hablaría de reestructuración física. Aceptó la invitación y, en su discurso, mezcló teoría con experiencia personal. Habló de cómo, a veces, la mejor manera de preservar una estructura es aceptar que primero debe derrumbarse. Y que reconstruir no se trata de negar lo que fue, sino de aceptar lo que puede ser. Al final de la charla,
recibió una ovación de pie. Y allí, frente a rostros desconocidos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo de sí mismo. En los días siguientes, su rutina cambió de nuevo. Empezó a diseñar proyectos para comunidades desfavorecidas, a ser voluntario en universidades, a invertir tiempo en causas sociales en las que antes no había podido involucrarse. Descubrió que parte de su vacío provenía de haber vivido tanto tiempo para mantener algo que, en esencia, ya no lo llenaba. Y que, ahora, al entregarse al mundo de una manera diferente, al mirar más allá de su historia, encontró sentido a lo que antes parecía una simple supervivencia. Y, sin embargo, incluso con todo fluyendo, había momentos en que la sombra del pasado llamaba a la puerta. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Que las cicatrices no desaparecen, pero pueden dejar de doler. Que empezar de nuevo no significa olvidar, sino aprender a recordar sin sangrar. Y Daniel, ahora, sabía recordar. También sabía dónde se había equivocado. Sabía que su silencio, en el pasado, había contribuido a su caída. Que haber tragado demasiado, aceptado demasiado, no haber logrado imponerse, era una forma sutil de descuidarse. Pero también sabía que madurar es mirar los propios errores con valentía, sin victimizarse. Y lo había hecho. Lo hacía todos los días. La mujer con la que ahora caminaba notó esta lucha silenciosa. Y nunca intentó ocupar el lugar de nadie. Al contrario, respetó los silencios, acogió las pausas, comprendió las distancias. Y así, Daniel comenzó a amarla con la tranquilidad de quien ha amado demasiado, pero de forma equivocada. Comprendió que el amor sano no quema, no exige ostentación, no necesita demostrar nada a nadie. Simplemente es presente. Real. Posible. Estaban en un momento delicado, ese punto de la historia en el que todo podía cambiar de rumbo. Había surgido una nueva oferta de trabajo para ella en otra ciudad. Un puesto importante, un salto en su carrera. Dudó al contárselo. No quería presionarlo para que tomara ninguna decisión. Dijo que aceptaría, pero que no esperaba que él cambiara por ella. Que podría ser algo bueno para ambos, pero que entendía si prefería quedarse. Daniel, ante este nuevo dilema, comprendió que la vida, una vez más, le pedía valentía. Y que, esta vez, tendría que elegir desde el presente, sin intentar arreglar el pasado. La decisión que tomaría, sin embargo, no sería fácil. Porque más que elegir entre quedarse o irse, necesitaba comprender si estaba listo para soltar todas sus ataduras. Si estaba preparado para vivir por fin un amor sin rastros, sin reservas, sin la sombra de todo lo anterior. Y esa respuesta, aún no la tenía. Pero sabía que estaba cerca. Muy cerca. Daniel caminaba por la calle adoquinada del antiguo barrio con pasos lentos pero firmes, con el viento frío en la cara como recordatorio de que el tiempo no se detenía, de que el mundo continuaba incluso cuando en su interior todo parecía estar en transición. Habían pasado 2 días desde que ella le reveló su propuesta de cambio, y desde entonces, no había podido sacarse de la cabeza la idea de empezar de cero. No un reinicio parcial, guiado por la cautela y los límites, sino un salto real, definitivo y audaz. Lo afectó de maneras que no podía explicar, porque la sensación de libertad iba acompañada del miedo a renunciar a lo que había recuperado con tanto esfuerzo. Era como si la vida le preguntara una vez más, ¿estás listo para dejar morir el pasado por completo? Recordó una conversación que había tenido con ella unos meses antes, durante un viaje rápido al campo, donde pasaron un fin de semana sin planes, simplemente compartiendo tiempo y silencio. Ella había dicho, mirando al horizonte de colinas bajas, que empezar de nuevo es elegir morir a una versión anterior de uno mismo, y que, para muchos, este duelo era insoportable. En ese momento, él no había respondido, simplemente había guardado la frase como si estuviera escribiendo una pista en un acertijo que solo entendería más tarde. Y ahora volvía a él con fuerza, porque eso era exactamente lo que se presentaba, la oportunidad de enterrar de una vez por todas al hombre que había sido, el esposo silencioso, el hombre traicionado y resignado, el hombre que aceptaba migajas de afecto, y, en su lugar, permitirse ser alguien nuevo. El dilema era que este nuevo hombre aún no estaba completamente formado, y la inseguridad de lo inacabado a veces dolía más que cualquier pérdida. Esa noche, decidió buscarla.
No podía tomar una decisión de esa magnitud con el silencio como consejero. La encontró sentada en el banco de la terraza de su edificio, envuelta en una manta y con una copa de vino en la mano. Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo movió ligeramente la cabeza, indicándole que se sentara a su lado. Daniel miró al cielo un instante, las estrellas parcialmente ocultas por las nubes, y luego comenzó a hablar. Dijo que no sabía la respuesta, pero sí las preguntas. Ya no quería dejarse guiar por viejos miedos, pero no podía negar que aún lo sentía. Ella lo escuchó sin interrumpir, con los ojos húmedos por la brisa fría o quizás por la emoción de ver en él una vulnerabilidad sincera, tan distinta de la armadura que muchos usan cuando tienen que tomar decisiones por amor. Tras unos minutos de silencio compartido, ella habló. Dijo que no esperaba que él la acompañara por impulso, que no quería cargar con nadie en su equipaje si el deseo no era recíproco. Pero también dijo que creía en ellos, incluso con todas sus grietas, con toda su complejidad. Que el amor verdadero, no era un estado, sino una elección diaria. Y que ella estaba allí, dispuesta a elegir, siempre y cuando él también lo estuviera. Daniel no respondió de inmediato. Permanecieron allí un buen rato, simplemente respirando juntos, hasta que él la abrazó lentamente, con una especie de cariño que no requería urgencia. Un abrazo que decía, todavía no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a buscarlas contigo. En los días siguientes, Daniel comenzó a prepararse emocionalmente para la posibilidad de partir. Habló con sus padres y sus pocos amigos cercanos, y recibió diversos consejos, algunos llenos de miedo, otros de entusiasmo, pero todos impregnados de la certeza de que solo él podía tomar esa decisión. Visitó el centro cultural una vez más, esta vez para despedirse. Al ver a los jóvenes con los que había trabajado, sintió un nudo en la garganta. Agradecía ese espacio, todo lo que había aprendido allí, pero sabía que los ciclos deben cerrarse para que otros puedan comenzar con plenitud. Dejó cartas para algunos de ellos, mensajes de aliento, pequeños proyectos inconclusos que esperaba que otros pudieran continuar. Era su forma de no desaparecer, sino de transformarse. El sábado antes de mudarse, decidieron hacer un viaje corto de 2 días, sin planearlo, solo para sentir la ligereza del presente. Fueron a un pueblo costero, donde el mar rompía con fuerza contra las rocas y los vientos parecían traer historias antiguas. Allí, caminaron por senderos, escucharon música en cafés escondidos y rieron de cosas sencillas. En uno de estos paseos, se detuvieron en un mirador desde el cual podían ver el horizonte despejado. Ella le preguntó si creía que el coraje provenía del amor o del miedo. Daniel respondió sin pensar, el coraje provenía de reconocer que el amor vale más que la protección. Ella sonrió, y allí, en ese momento, él supo la respuesta. Dijo que iría con ella. Que no podía garantizar que todo saliera bien, pero que prefería fracasar en el intento que vivir lamentando no haberlo intentado. Ella no dijo nada. Simplemente lo besó, y el beso fue más silencioso que cualquier promesa, pero más cierto que 1000 palabras. Regresaron al día siguiente a empacar. Ella se marcharía en 3 días, y él tenía poco tiempo para organizar su transición. El apartamento quedaría atrás, algunos muebles se venderían, otros serían donados. Se sentía ligero, como quien por fin comprendía que ya no necesitaba cargar con las cenizas de un pasado que ya no le pertenecía. Mientras empacaba, encontró un libro que Clara le había regalado años atrás, con una dedicatoria manuscrita. Lo leyó y, por primera vez, no sintió dolor. Solo una especie de nostalgia serena, como quien visita una casa donde fue feliz pero que ya no es suya. Guardó el libro en una pequeña caja que llevaría consigo, no como un recordatorio del dolor, sino como una señal de la que ya no quería regresar. Al otro lado de la ciudad, Clara recibió la noticia de la mudanza por una amiga en común. Guardó silencio un rato y luego respiró hondo. Ya no lloraba por Daniel, sino por la versión de sí misma que lo había perdido. Llamó a su terapeuta y programó una sesión extra. Dijo que necesitaba cerrar ese capítulo de forma simbólica. Durante la sesión, escribió una última carta, que no entregaría. La quemaría más tarde, en una ceremonia privada en el parque donde solía correr. Y así lo hizo. Al día siguiente, al atardecer, Clara se paró frente a una pequeña hoguera improvisada,
leyó en silencio las palabras que nunca serían escuchadas y soltó el papel a las llamas. Lloró. Pero fue un llanto limpio, de alguien que entiende que a veces amar a alguien significa saber cómo dejarlo ir, especialmente cuando ya no puede seguirle el ritmo. La mañana del viaje, Daniel se despertó temprano. Miró por última vez la ventana de su antiguo apartamento, donde tantas veces había esperado respuestas que nunca llegaron. La ciudad amanecía lentamente, y con ella, su nueva vida también nacía. Bajó las escaleras con 2 maletas y un corazón más ligero. La encontró en el vestíbulo del edificio y juntos fueron al aeropuerto. No hablaron mucho por el camino. Simplemente se tomaron de la mano, como si comprendieran que hay algo sagrado en el silencio compartido entre 2 personas que se eligieron a pesar de todo. En la puerta de embarque, se sentaron uno al lado del otro y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió paz. No esa paz frágil y silenciosa que precede a la tormenta, sino la paz firme de quien finalmente ha comprendido que merece ser feliz, y que la verdadera felicidad no requiere perfección, sino solo valentía y presencia. Aún no sabían cómo sería la nueva ciudad, los nuevos desafíos, los días que les esperaban. Pero sabían que estaban listos. Y eso les bastaba. Se anunció el vuelo. Se levantaron, cruzaron las puertas juntos y desaparecieron entre los demás pasajeros, 2 entre muchos, pero cargando con una historia que pocos comprenderían del todo. Una historia de caída, dolor, reconstrucción y, sobre todo, de elección. Porque al final, todo se reduce a esto, quienes somos después de que todo se derrumbe y quienes decidimos ser al reconstruir. Daniel había elegido. Y esta vez, se había elegido a sí mismo. Y así estaba listo para elegir el amor, el verdadero, el posible, el que no cuesta demostrar que existe, pero que se mantiene firme simplemente permaneciendo. El tiempo pasó como una ola silenciosa, llevándose consigo los últimos vestigios de una historia que comenzó con amor, naufragó en la traición y renació con decisiones conscientes. Meses después de la mudanza, la vida de Daniel se transformó por completo, no solo por la geografía, sino también por la forma en que ahora vivía en su propia casa. Se adaptó con naturalidad a la nueva ciudad, encontrando belleza en los detalles de la vida cotidiana, como el aroma del café frío de la mañana, el sonido de las bicicletas en el centro, los murales de arte urbano que contaban historias de resistencia y esperanza. El nuevo hogar era modesto pero acogedor, y cada objeto que llevaba su toque era un símbolo que ahora construía con un propósito, ya no para complacer ni mantener las apariencias. Su trabajo prosperó, los proyectos sociales cobraron forma y respeto, pero fue en el silencio de los días ordinarios donde se sintió más completo. Ya no necesitaba demostrar nada, ni a sí mismo ni al mundo. La relación que eligió para vivir junto a la mujer que había sido solo una discreta presencia en medio de su tormenta floreció con madurez. Compartieron decisiones, compartieron dificultades y celebraron pequeños logros como grandes victorias. No había urgencia ni juegos, solo un compromiso mutuo de crecer, de reparar, de amar honestamente. En una fría noche de otoño, sentado bajo una manta en el balcón del apartamento, ella mencionó la idea de una familia por primera vez, sin prisa, sino como plantando una semilla en el corazón del otro y viendo si había terreno fértil. Daniel no respondió de inmediato, solo sonrió y le apretó la mano con fuerza. En ese gesto había más certeza que cualquier respuesta ensayada. Fue allí, en ese presente cuidadosamente construido, donde encontró lo que había buscado en vano durante años. Mientras tanto, en otra ciudad, Clara también había redefinido su camino. La terapia se había convertido en parte esencial de su rutina, no como una solución mágica, sino como un espejo que la obligaba a verse con claridad. Trabajar en una ONG centrada en mujeres en proceso de rehacer la conectó con realidades que antes había ignorado. Cada historia que escuchaba, cada mujer a la que apoyaba, era un recordatorio de cómo el dolor puede transformarse en empatía y cómo la culpa, enfrentada con valentía, puede generar transformación. Ya no intentaba contactar con otros, ya no buscaba respuestas, había aprendido a respetar el espacio que había destruido con sus propias manos. Ciertas pérdidas son definitivas y solo se vuelven soportables cuando se transforman en responsabilidad. Empezó a vivir una vida más sencilla y presente. De vez en cuando, escuchaba música que le recordaba el pasado, y en esos momentos lloraba, no por la ausencia del otro, sino por la versión de sí misma que no había logrado amar. Este duelo era constante, pero también era señal de que algo en su interior aún buscaba redención.
Ha pasado un año desde aquella partida. En una tarde soleada, Daniel caminaba de la mano con su compañero por una feria callejera. La dorada luz del sol se filtraba entre los árboles y dibujaba sombras en el suelo de piedra. Se detuvieron en un puesto de cerámica y, entre risas y decisiones indecisas, decidieron comprar 2 tazas idénticas. Fue una compra tonta, pero en ese momento, Daniel sintió una opresión en el pecho. Era la primera vez en muchos años que se encontraba planeando el futuro con naturalidad. Sin miedo. Sin dudas. Esa taza no era solo un objeto, era un símbolo. De la sencillez que antes había despreciado, de la intimidad construida sin prisas, de la vida posible después del naufragio. Esa misma noche, Clara recibió una llamada. Era una mujer de la ONG con quien había compartido muchas experiencias difíciles. La llamada no era de trabajo, sino una invitación, a hablar en un evento sobre reconstrucción emocional. Clara dudó, pero aceptó. Escribió su discurso con cuidado, no poniéndose como ejemplo, sino como testigo de errores que le enseñaron más que cualquier libro. En el escenario, su voz temblaba, pero sus palabras eran ciertas. Al terminar, recibió un aplauso contenido pero sincero. Y allí, en ese momento, comprendió que la dignidad se puede recuperar, no intentando borrar el pasado, sino con la valentía de aceptarlo y caminar de otra manera. Era lo máximo que podía hacer. Y por ahora, era suficiente. En la otra cara de la vida, el exjefe, quien sirvió de catalizador para la caída y el aprendizaje de tantos, también cosechaba los frutos de sus decisiones. Tras una serie de quejas internas, no solo relacionadas con su vida personal, sino también con su forma irrespetuosa y manipuladora de dirigir los negocios, terminó siendo destituido de la junta directiva y expuesto en círculos sociales donde antes reinaba con soltura. Perdió contratos, sociedades y, más que eso, perdió su máscara. Su reputación, cimentada sobre el encanto y la influencia, se desvaneció como el humo. Quedó con la soledad de quienes usan a las personas como piezas desechables. Y por una amarga ironía del destino, se dio cuenta de que nadie, absolutamente nadie, permaneció a su lado cuando todo se derrumbó. Estaba solo. Y fue entonces cuando comprendió, demasiado tarde, que las decisiones pesan y el precio de la vanidad no siempre se cobra de inmediato, pero cuando lo hace, cobra un interés impagable. La historia de ese trío terminó como terminan todas las grandes historias, con nuevos comienzos. Daniel, ahora un hombre completo, aún con cicatrices pero sin miedo a ellas, continuó su vida con propósito y verdad. Clara, consciente de la magnitud de sus fracasos, transformó su dolor en servicio y comenzó de nuevo con humildad. Y quien comenzó todo con arrogancia se enfrentó al cruel espejo de su propia destrucción. La vida, al final, ni perdona ni castiga, solo revela. Y cuando cae el velo, lo que queda es la verdad. Cada uno, a su manera, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus actos. Cada uno ahora cargaba con el reflejo de lo que eligió ser cuando todo se derrumbó. ¿Y tú, que has seguido esta historia hasta ahora, cuéntanos, qué te pareció el desenlace? ¿Crees que Daniel tomó la decisión correcta? ¿Y Clara, merecía una segunda oportunidad o le bastó el perdón que recibió? Comenta abajo con tu opinión, queremos saber qué sentiste al escuchar esta historia. Y si has llegado hasta aquí, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí, cada semana, escucharás historias emocionantes, con giros y finales sorprendentes que te harán reflexionar sobre la vida, las decisiones y, sobre todo, las consecuencias de la traición. Porque esta historia demuestra, como tantas otras que contamos aquí, que la traición no solo destruye relaciones. Destruye sueños, confianza, recuerdos, familias enteras. Cambia el rumbo de la vida de quienes aman de verdad. Por eso, lo dejamos claro una vez más, este canal no apoya, no justifica y jamás idealizará ninguna forma de traición. Hasta la próxima historia. Cuídate, y elige con el corazón. Pero elige con la verdad.